Pues buenos días familia, bienvenido, qué gusto el poder reunirnos en el nombre del Señor. Y bueno, pues el día de hoy vamos a ir directamente a las Escrituras, así que te invito a que me acompañes. Somos una iglesia bíblica, ¿cierto? Buscamos ser una iglesia bíblica. Y todo el consejo de Dios es importante, todo. Tenemos 66 libros que nos hablan del plan global de Dios. Ninguno es más, ninguno es menos, y no porque sea un libro pequeño, lo estoy diciendo por lo que vamos a continuación a observar, quiere decir que sea más o menos importante. Necesitamos tener siempre en cuenta eso. Dios siempre nos habla y Dios nos ha hablado por medio de su palabra, así que vamos a prestar atención a lo que Él nos dice. Y el día de hoy vamos a aprender que solo Dios y solo Dios es el que hace la diferencia, ¿sale? Si tú tienes tu Biblia, o como decimos, abre tu Biblia, o ahora prende tu Biblia al libro del profeta Nahum. Ahí lo tienes, Nahum capítulo 1. Nahum capítulo 1, vamos a leer los primeros 7 versículos, ¿sale? Mientras llegas ahí te voy a hablar un poquito de este pasaje, de este contexto, es importante. Y todo libro de la Biblia es importantísimo situarnos primeramente desde su composición. ¿Por qué? Porque nos brinda seguridad, a lo que llamo a no tomar consigo ideas preconcebidas, es decir, tú y yo podemos abordar un texto bíblico, pero si no conocemos un poco del contexto, podemos tomarlo a nuestra conveniencia o sustituir, ¿verdad?, lo que realmente el propósito del autor está hablando con nuestra imaginación, y eso es muy peligroso. Mientras lo sigues buscando, te voy a hablar un poquito de este libro. Nahum es un profeta. Es un profeta llamado dentro de los profetas menores, y menores, recuerda, no es porque sea un menor profeta, es por la composición de su contenido en cuanto a la exhaustividad. Digamos que su profecía es corta, por eso está dentro de la categoría de los profetas menores. Pero Nahum fue un profeta que, al igual que los anteriores profetas, fueron llamados de parte de Dios a advertir a el pueblo de Dios. En este caso, por ejemplo, lo que puedo decir de Nahum, fue un contemporáneo del profeta Jeremías. No sé si te recuerdas a Jeremías, es un poquito más conocido, ¿verdad? Y el caso de Nahum fue llamado a advertir, o mejor dicho, a llamarlos al arrepentimiento. Y en este caso, mejor dicho, al arrepentimiento a una ciudad que a lo mejor ya conocemos un poquito, que es Nínive. ¿Sí? ¿Recuerdas? Dices Nínive, inmediatamente viene a mi mente el profeta Jonás, ¿verdad? Pues efectivamente, 150 años después de Jonás, Dios está levantando nuevamente la voz de un profeta ahora llamado Nahum, para que le diga a ese pueblo, ¿sí?, nuevamente a Nínive, que necesitan arrepentirse. ¿Por qué? Porque continuaban en sus malos caminos, continuaban haciendo el bien. O sea, hace 150 años se arrepintieron. Qué padre, Dios no destruyó, ¿te acuerdas? De acuerdo al relato de Jonás. Pero ahora, 150 años después, nuevamente la fama de Nínive es más impía, de hecho, más que hace 150 años. ¿Te das cuenta que el corazón del hombre, qué quiero decir con esto? El corazón del hombre, sin ser gobernado por Dios, sin ser tomado realmente con seriedad, ¿cuál es la tendencia? O sea, ¿cuál es la tendencia del día de mañana si tú no buscas a Dios? Que agarres monte, familia. ¿Cuál es la tendencia de que hoy no busques a Dios? Que hagas lo que tus emociones te dicen. ¿Cuál es la tendencia, no solo de unos, de la mayoría? Hacer nuestra, como decimos, regalada gana. Por eso, nuevamente, necesitamos que solo Dios, y es lo que hoy te voy a compartir, no para mí es una realidad, me encanta porque te lo estoy diciendo desde el plano de lo que yo sigo aprendiendo, de lo que yo sigo viviendo.
y también de lo que anhelo que tú también lo veas de esa manera. ¿Por qué? Porque te va a librar de muchas tentaciones, te va a ayudar en los momentos de crisis, te va a ser útil cuando sientas que tu fe está desfalleciendo. Porque solo Dios, familia, es la respuesta a un mundo caótico. Y ya que estás ahí, ahora sí vamos a leer. ¿Sale? Empezamos a leer, y después de leer vamos a orar. Dice los primeros versículos: este es el mensaje sobre Nínive. Vino como una visión a Nahum, que vivía en Elcos. Verso 2: el Señor es Dios celoso, lleno de ira y venganza. Él toma venganza de todos los que se le oponen y persiste en su furia contra sus enemigos. Verso 3: el Señor es lento para enojarse, pero su poder es grande y nunca deja sin castigo al culpable. Da muestras de su poder en el torbellino y la tormenta. Las nubes ondulantes son el polvo bajo sus pies. Versículo 4: Él da la orden y los océanos se secan y los ríos desaparecen. Los buenos pastizales de Basán y el Carmelo pierden su verdor y los frondosos bosques del Líbano se marchitan. Versículo 5: ante la presencia de Dios, las montañas se estremecen y las colinas se derriten. La tierra tiembla y sus habitantes son destruidos. Versículo 6: ¿quién podrá quedar en pie ante su ira feroz? ¿Quién podrá sobrevivir ante su furia abrasadora? Su furor arde como el fuego y ante las montañas se desmenuzan. Y te voy a pedir que leas fuerte conmigo el versículo 7, donde vamos a terminar. ¿Listo? A la 1, a las 2 y a las 3. El Señor es bueno, un refugio seguro cuando llegan las dificultades. Él está cerca de los que confían en Él. Cierra un momento tus ojos. Padre, nuevamente te damos las gracias por lo fiel que has sido, por lo bueno que sigues siendo. Y Señor, queremos seguir tomados de tu mano, porque no queremos, Señor, perder ni un solo momento en nuestra confianza, sino todo lo contrario, queremos depender de ti. Ayúdanos a entender tu plan perfecto en nuestras vidas. Aún todavía lo que seguimos sin entender, y yo me uno a ese corazón que no entiende todo, que puede decir que hasta el día de hoy no tengo todas las piezas ya bien embonadas. Sigo lidiando de entender por qué pasa lo que pasa, por qué sucede lo que sucede, por qué hay situaciones en las cuales, Señor, vienen a nuestras vidas. Sin en cambio, yo confío, yo creo que tú sigues siendo Dios y que nada por encima de ti puede pasar desapercibido. Nada por encima de ti es más fuerte. Nada por encima de ti es más grande. Solo tú eres, Señor, aquel que sigue sosteniendo. Y te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo traigas revelación, entendimiento, sabiduría, Señor, para lo que hoy enfrentamos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, para mí este mensaje ha sido constantemente un recordatorio. Hablo de manera personal. ¿Por qué? Porque al igual que cada uno de nosotros nos enfrentamos a lo largo de nuestra vida situaciones que las cuales no podemos controlar. Pueden ser crisis económicas, crisis familiares, crisis sociales. ¿Cuántos saben que y lo decía bien mi esposa, no debemos de olvidar que seguimos saliendo de una crisis mundial? ¿Sí? Y todo eso, ¿verdad? Podemos enfrentar enfermedades, ¿cierto o no? ¿Alguien de ustedes se ha enfermado? Podemos enfrentar muertes de seres queridos en estos 2 años y un poquito más. La verdad es que al menos en mi corazón sigo triste de alguna manera por personas que hoy ya no están con nosotros. Podemos enfrentar situaciones que
nos rebasan en el sentido de que no sabemos cómo reaccionar. Y cuando no sabemos reaccionar, entonces, ¿verdad? Perdemos un poquito el equilibrio, perdemos la razón, conflictuamos. ¿Sí te pasa? A ver, yo quiero saber, ¿estoy diciendo cosas a lo loco o creo que se acerca más a veces a nuestra vida? ¿Sí? ¿Sí te identificas? ¿Sí o no? Y a veces son más continuas, ¿no? Y a lo mejor últimamente en tu vida son más continuas, ¿verdad? Que tal vez la seguridad. Y por eso esto para mí se ha convertido en un lema. Hoy quiero compartirlo. No es algo que yo estoy imponiendo, es algo que, aunque no lo creas, dices, acabo de leer un pasaje y tal vez no entendí nada, pues no te preocupes, para eso estoy un servidor, para ayudarte a entender. Porque para mí este lema sigue siendo una realidad. Y mira, una de las áreas también donde Dios me está llevando, que también me dedico a esto, es la consejería. Esta semana tuve alrededor de varias consejerías y la respuesta puntual a todo lo que puede ser es cómo vengo, cómo llego pensando lo que tengo, y la respuesta es cómo salgo sabiendo lo que Dios tiene para mí. Pero eso no es posible si primeramente no asiento estos tres. Por eso el título de esta sesión le he titulado Solo Dios, ¿sí? Porque solo Dios es lo que puede hacer la diferencia. Y este lema lo he trazado en tres solos Dios, ¿sí? Estamos acostumbrados a las solas de la Reforma, ¿verdad? Las 5 solas, pero estas son los 3 solos a los que yo hablo, que en cada vida del creyente, tarde que temprano, nos vamos a ver en la tarea de saberlos, de entenderlos, pero de vivirlos. ¿Sale? De saberlos, primero, hoy lo vas a saber, después es entenderlo, porque si no lo entiendes es como si no lo hubieses, ¿verdad?, conocido, y después es vivirlos. ¿Estás conmigo? Son 3 solos que yo he resumido que se extraen de esta porción. De estos 7 versículos de Nahum que acabamos de leer, extraje, como te dije, para mí es la realidad de esto, lo trato de vivir, ahora lo voy a enseñar, pero mi intención es que juntos lo sigamos viviendo. ¿Quieres conocer cuáles son estos 3 solos? ¿Sí? Ok. Listo, primer solo. Di conmigo, solo Dios es. Segundo solo, solo Dios sabe. Tercer solo, solo Dios puede. ¿Va de nuez? Solo Dios es. Solo Dios sabe. Y solo Dios puede. Y si te diste cuenta, cada uno tiene puntos suspensivos. ¿Ah? Porque este es el pilar. Pero ahora en tu vida y en mi vida tenemos que tomar en cuenta, completar esta oración. ¿Para qué? Para todo lo que acontece en tu vida. Para toda situación de crisis. Para todo evento que puede llegar el día de mañana súbitamente y que busca que te desequilibres. Para todo razonamiento, todo argumento que pueda estar en tu vida, que esté haciéndote pensar algo diferente a lo que la Biblia nos enseña. Por eso para mí desde hace tiempo esta frase, bueno, estos solos los sigo buscando llevar a cabo. Sí, porque mira, vamos a hacer solamente un ejemplo. Esto es solo un ejercicio para que lo vayas comprendiendo. Imagínate si el día de hoy te avisan que tienes un gran problema. Un problema en el cual, no quiero ser tan específico, voy a ahondar de manera general. Simple y sencillamente, tú no puedes resolverlo. Y esa es la mayoría de los problemas. Ahora, intentamos resolverlos, creo que es la respuesta humana. Pero cuando te das cuenta de la naturaleza del problema, sabes que no está en tus manos. ¿Vale? Es un ejemplo solamente. Y entonces,
Ahí es donde viene el desafío para tomar estos pilares que para mí, sí, familia, porque aunque no lo creas, también tengo problemas, enfrento problemas. ¿Sabías? Yo pensé que los que sirven a Dios, esos no les pasa nada. No, también. Al igual, siempre lo diré, la única diferencia entre, digamos, los que servimos a Dios es la responsabilidad que tenemos delante de Él. Pero a fin de cuentas tenemos tentaciones, lidiamos con problemas, también nos enfermamos, también conflictuamos, ¿sí? Pero a fin de cuentas esto para mí ha sido una verdad que he atesorado y hoy te la quiero compartir. Entonces estamos en el ejemplo, ¿no? Problema. Primeramente, para atacar un problema, yo solo voy a recordar, y ahí tú le puedes agregar, porque esto me encanta, porque tú le puedes tomar el ángulo, la dirección, todo lo que de alguna manera, yo solo te estoy hablando de pilares, tú vas a llevarlo y la aplicación a tu diario vivir. Entonces, en el problema, yo voy a recordar que solo Dios es bueno. Todos podemos decir, ¿hay personas buenas? Sí. Aparentemente, ¿no? No sabemos lo que, ¿no? No saben lo que hacen en casa, ¿no? Aquí yo sé que, salvo creación y vida, ojo de agua, ¿ah? Ya los demás, ¿verdad? No sé, pero aquí puro gente buena. Sí. Yo no sé lo que hay en casa, pero yo, desde aquí todos se ven bien buenos. Pero la verdad es esta. Bueno solo es Dios. Jesús lo dijo. Y ese es, por ejemplo, podría poner en medio de mi problema, solo Dios es grande. Wow. Solo Dios es fuerte. Solo Dios es maravilloso. ¿Te está ayudando? Y entonces ya cuando parto, primeramente, ¿diste cuenta? Yo creo que el problema empieza, no decir, ¿ya se solucionó? No. Pero yo estoy partiendo de aquel que es mi Dios. Y si pienso que mi problema es grande, ahí te va, solo Dios es grande y es más grande que tus propios problemas. Ya desde ahí yo ya no sigo igual, no sé tú. No sé, no se puede resolver tal vez de esa manera, pero sí ya genera en mi confianza. Para pasar al siguiente, solo Dios. Y muchos pueden pasar tiempo perdiendo de, ay, ¿por qué, Señor? Y algunos hasta le reclaman, ¿verdad? Y si, o sea, ¿Dios qué, no? Y si lo que estás haciendo es por la consecuencia de todas las, digo, no todo viene de verdad, de las malas, como te dije, pueden ser otras cosas que tú ni, como dicen, velen en el entierro, ¿eh? Bueno. Pero ahí es entonces donde una vez que, recuerda, yo vengo del Dios, solo Dios es. Y ahora voy a entrar al solo Dios sabe. Y aquí es donde yo abro la gama de posibilidades. ¿Cuántos yo veo sus caritas y ya les está cayendo el 20? Solo Dios sabe el por qué. Solo Dios sabe lo que va a suceder. Solo Dios sabe para qué. Solo Dios sabe lo que va a generar en mi corazón. Oh. Y entonces mi problema que empieza, ¿ya se solucionó? No. ¿Pero qué? Nuevamente va generando mayor ¿qué? En el Dios sabe, ¿sabes qué se muestra? Que Dios ahí tiene propósitos. Te digo, como yo oraba un momento, honestamente, si tú me preguntas, oye, ¿tú ya sabes por qué todo esto sucedió ve? La respuesta es no. Pero no me quedo solamente no. Yo te diría, no, y solo Dios sabe por qué.
Y cuando yo hago esa declaración, ¿sabes? Estoy limitándome a decir, a mí no me corresponde. Porque Dios tiene los tiempos y las sazones en su perfecta voluntad. A mí no me corresponde el decir era ahora, era mañana, era dentro de 8 días. Solo Dios sabe. Y tercero, y entonces ya que vengo del Dios, solo Dios es, solo Dios sabe. Y ahora, ¿qué crees? ¡Wow! ¿Sí? ¿Recuerda que venimos de qué? Se llama problema. Le puedes poner el nombre que puede ser crisis, puede ser adversidad, puede ser complicación, puede ser enfermedad. Bueno, utiliza todo eso y coloca estos pilares. Y ahora, sigo con el problema, solo Dios puede. ¿Cuántos no nos hemos enfermado con el simple hecho de pensar y de pensar y de gesticular y de conflictuar en nuestro ser de cómo le vamos a hacer? Pero ¿recuerdas cómo empezamos? Nosotros no sabemos no podemos hacer tal vez nada. ¿Sabías que una de las enfermedades más, digamos, que en este último tiempo hasta se puede llamar como enfermedades de moda, son las famosas enfermedades psicosomáticas? ¿Sí? Que traen su respuesta. Yo no soy médico, coteja esto, ¿verdad? Yo solo te estoy pasando un dato, ¿sí? Lo que dice es precisamente eso, que tanto el ser humano está lidiando con ansiedad, con desesperación, con depresión, que aún por el mismo hecho de eso, ¿verdad?, lo lleva a otras enfermedades, las famosas itis. ¿Sí? Que ¿sabes dónde principalmente como dicen, esa frase que dice, no, hay que tener estómago para eso? Pues precisamente por eso, porque todo repercute ahí. Y yo te quiero preguntar, ya para aterrizar este tercer pilar. El hecho de que hayas estado preocupado y ansioso, ¿ya con eso solucionaste el problema? No, te ganaste una gastritis, una colitis. ¿Y no sería más sensato que en tu planteamiento, en lugar de decir cómo le voy a hacer, pudieras decir, solo Dios puede hacerlo? Solo Dios puede mejorarlo. Solo Dios puede revertirlo. Y entonces te das cuenta que tú no saldrás igual. Porque si colocas primeramente lo que Él es, posterior colocas lo que Él hace, familia, creo que muchos de nosotros no estaremos tal vez, cargados y llenos de preocupaciones como tal vez el día de hoy venimos ante Dios. ¿Alguien le podrá dar un aplauso fuerte al Señor? Solo Dios es, solo Dios sabe, solo Dios puede. ¿Cuántos quisieran llevar esto a su diario vivir? ¿Cuántos quisieran trasladar este concepto, vamos a decirlo así, no se espanten por lo que voy a decir, a una filosofía de vida? Porque a fin de cuentas sí, es una forma de vida. A que cada uno de nosotros venga a tomar lo que es de Dios. Ahora, ya que te di el ejemplo, a lo mejor hubiese iniciado primeramente con la explicación para después el ejemplo, pero creo que sentí necesario primero poner un ejemplo. Ahora sí, vamos a ver cómo empieza esta porción. Como te dije, esto no es de aquí de mi ronco pecho, esto lo encontré
Dios me lo ha mostrado, no de ahora, desde hace tiempo. Les he platicado, en su casa, mi casa, tengo un pizarroncito, donde ahí apunto constantemente cosas. Si tú vas hoy a mi casa, ¿verdad?, tiene esta frase, tiene solo Dios es, solo Dios sabe y solo Dios puede. Y te digo algo, mira, normalmente en las consejerías se tratan problemas. A veces pensamos que la consejería solamente es porque tengo problemas, no necesariamente. Y a veces solamente vamos a consejería cuando tenemos problemas. Error. Necesitamos siempre consejo. Bueno, pero para mí ha sido constantemente, o sea, frente a esto, que cada persona, no le digo esta metodología, no, lo hago ver, que salga cada persona, ese es mi objetivo como consejero, que cada persona salga precisamente con ese entendimiento, que solo Dios es, que solo Dios sabe y que solo Dios puede. Porque yo no voy a solucionarles la vida, pero hay alguien que sí puede. Y ahora sí, entonces vamos a ver de dónde viene. Mira, empezamos nuevamente a abordar nuestro texto. El versículo 2, fíjate cómo comienza. El Señor es. Y desde ahí ya está, ¿ya te diste cuenta? Hay tantas preciosas joyas en las Escrituras que a veces no nos damos el tiempo, ¿verdad?, de observar. Pero ahí está, mira. ¿Cómo empieza? El Señor es. Y lo que va a hacer Nahum es primeramente asentar la naturaleza de Dios. Familia, si hay algo que necesitamos seguir avanzando y creciendo es en conocer quién es nuestro Dios, cómo Él actúa. ¿Por qué? Porque estoy segurísimo que la gran mayoría, bueno, no la gran mayoría, puedo decir esto sí como absoluto, todos, aún el ateo que no está aquí, tiene un concepto de Dios. Tú tienes un concepto de Dios. Tú incluso vienes con un concepto de Dios. Puede ser que ese concepto sea más, y aquí es para todos, cotejarlo a la luz. Por eso es importante, ¿de qué? Porque entonces veremos si el Dios que tenemos realmente es. Porque a lo mejor puede ser, porque mira, todos hablan de Dios, ¿no? Y Dios, y primero Dios, y ve con Dios, ¿no? Pero ¿será el Dios de la Biblia? ¿Tu concepto de Dios lo has medido a la luz de la Biblia? Porque a lo mejor has creado un Dios que te conviene. Veíamos un poquito el miércoles esto. En el balance de cómo Dios es justo y Dios iba a destruir. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, o sea, el desbalance del Dios de hiper misericordia, hiper gracia, no es el Dios de las Escrituras. Por eso a mí me encanta esta frase que voy a decir. Dice, todos nuestros malos conceptos en cuanto a Dios provienen de un mal concepto de quién es Dios. ¿Sale? Por eso necesitamos crecer en el conocimiento de Él en cuanto a sus atributos, en cuanto a su persona. Y fíjate lo que va a revelar. Porque mira, a lo mejor te dices Dios y la gran mayoría dice, ay, corazones, ¿no? Cosas bonitas, lindas, amenas. Yo estoy diciendo que no sea así. Pero Dios no solo es así. Mira, ponemos atención. El Señor es Dios. Y fíjate cómo lo empieza a definir Nahum. ¿Dios es qué? Celoso. Y es importantísimo por eso, porque hay algo en nuestra naturaleza caída que todo lo tratamos de relacionar con el hombre, ¿va? Y si dicen Dios es celoso, no, ¿por qué? Porque yo tuve un novio que era bien celoso, ¿no? Y mira, ¿tú te imaginas que Dios sea así? No. Por eso hay que conocer cuál es el celo de Dios.
No es, unos escuchan, ahorita vamos a ver, fíjate, vamos a decir, celoso, fíjate, esto es un atributo. Dios es como celoso. ¿Lo estoy diciendo yo? No. Lleno de ira. Y algunos dicen, no, ¿cómo cree? Porque yo vengo de un hogar que mi papá era un iracundo, ¿verdad? Y cuando se enojaba ardía Troya. Volvemos al punto. Queremos sustituir lo que todo. ¿Tú te imaginas? Mira, a veces, por ejemplo, en de la ira, ¿qué viene para nosotros? Algún día voy a hablarte de la ira de Dios. ¡Wow! Porque la ira de Dios no es igual que la ira del hombre. Los celos de Dios no son los celos humanos. Porque la ira, por ejemplo, la ira del hombre es perder el control, ¿no? Ofensa, insulto, wow, cosas feas, ¿no? ¿Pero tú crees que la ira de Dios es así? La respuesta no. Pero fíjate lo que dice, Dios es celoso. Pero mira, el verso 2, mira, es como la primera parte, porque eso es lo que me encanta. La Biblia es clara, precisa. Es como poner una balanza. Los primeros atributos los va a presentar de una balanza, y el siguiente versículo es la otra parte de la balanza para mostrar equilibrio. ¿Cuál es el problema del hombre? Que trata de desequilibrar el carácter de Dios. Porque nos conviene, porque nos hace a nosotros, ¿verdad? Decir, para mí Dios se ajusta más así. ¿Sí estoy siendo claro? Mira, lo voy a terminar de leer. Entonces, celoso, lleno de ira y venganza. Y volvemos a hablar de la venganza. No es lo que tú te imaginas, pero esto es real. Él toma venganza de todos los que se oponen y persisten en su furia contra sus enemigos. Oye, ¿recuerdas el contexto? No estamos hablando de alguien que no le advirtió, no estamos hablando de personas que no sabían lo que hacían. Como lo dije el miércoles, que aún como Sodoma y Gomorra, que sabían que estaban haciendo mal, con pleno conocimiento, decían, me vale. ¿Tú crees que Dios va a decir, ay, soy bonachón, buena? Otro. Vamos a esperarlos. No, ahí está. Y tú puedes decir, ay, ese no es el Dios que me gustaría conocer. Aquí está el otro. Como te dije, el lado. ¿Recuerdas? Primero fue celoso, ira, venganza. Un filo. Pero me encanta. Pero el Señor, ¿qué dice? Lento para enojarse. Tiene ira, claro, pero es lento. Wow. ¿Te agrada ver esto? Fíjate cómo lo dice. Es lento para enojarse, pero su poder es grande. Y nunca deja sin castigo. Wow. ¿Alguien le da gloria a Dios por eso? Mira, yo sé que ya van a empezar a salir más ejemplos. Pero ¿qué si el día de mañana recibes injusticia? Porque estás en el mundo caído. Y te van a tratar injustamente. Y a lo mejor aparentemente se van a salir con la suya. Recuerda que Dios es. Y que nadie dejará sin castigo. Si es culpable, delante del tribunal de Dios ninguno va a decir, ay, es que yo no sabía, yo no entendía. Da muestras de su poder en el torbellino y la tormenta. Las nubes ondulantes son el polvo bajo sus pies. Está hablando de una manera poética, aún el profeta, diciendo, Señor es poderoso. Imaginas las nubes ondulantes, imagínate, o sea, ¿cuántos han visto el cielo así, no? Y dices, wow, qué grandes nubes, ¿no? ¿Y qué te está diciendo? Son el polvo bajo sus pies. Estos son antropomorfismos, ¿verdad? No porque Dios, mi gente, tiene el calzado. Dios es espíritu.
pero te está ayudando a entender que Dios es ¿qué? Sumamente poderoso, grande, majestuoso. ¿Cómo se ven entonces ahora tal vez tus problemas, tus dificultades, tus adversidades frente a la naturaleza del Dios, que es justicia y que está lleno de amor? Y a lo mejor dices lo que hoy, como lo veíamos el miércoles, lo que merecía Sodoma no eran blancas palomas, merecían justicia. Pero recuerda, aún Dios tuvo que decir, bueno, Abraham, voy a dejarte que estés aquí diciendo, si encuentro un justo, el detalle era que no había ni un solo justo. ¿Por qué? Porque es lento. Familia, tal vez tú y yo nos hemos empeñado a realizar algo que sabemos que no está bien, que no debemos de hacer. Y ahí hay evidencia de que Dios es tan misericordioso. Tan misericordioso que por favor nunca malinterpretes que Dios está haciendo de la vista gorda y dice, no, está viendo y lo está desaprobando, pero está teniendo paciencia. Es lento para la ira. Pero que si tú persistes, tú y yo persistimos en eso, no va a dejar sin castigo. ¿A quién? Por eso, familia, que su gran amor y misericordia nos guíe el arrepentimiento. Nos lleve a actuar de decir, Dios es. No puedo contra eso. ¿Vamos bien? ¿Lo estás comprendiendo, familia? Bueno, pasamos al número 2. Dios. ¿Cuántos antes de entrar a esto para que lo vayamos comprendiendo, cuántos dicen, no es decir que los desaprobemos, pero hay personas que de repente empiezan a hablar de un tema y ni siquiera saben, ¿no? Imagínate. Dice, híjole. ¿A poco no? ¿Te ha pasado? No es irritante, no es un poco así como dicen. Ahora sí que ni siquiera sabes los hechos ni cómo fueron las cosas y te atreves a opinar. Bueno, está bien. Pero hay alguien que sí sabe. Y conmigo, y porque sabe, dice. ¿Qué es lo que dice? Da la orden, ahí está. Porque cuando saben que el único que puede dar la orden es porque sabe. ¿Sí o no? Él da la orden a los, fíjate qué maravilloso es, a los océanos. Y si Él le ordena, sécate, ¿qué crees que va a pasar? Los océanos, estamos hablando de la laguna del ojo de agua, aquí en nuestra estandarte de esta congregación, ¿verdad? Y los ríos desaparecen. Mira, me encanta esto, porque en este tiempo, es interesante, por eso te lo traigo, había principalmente dos regiones que eran conocidas como el bosque más frondoso, más verde, es decir, como si hoy dirías, vámonos a dónde, ¿qué te gusta? La región más boscosa de nuestro país, a Chiapas, no sé. Bueno, a un lugar como, así que dices, es sinónimo de ¿qué? De verde, de bosque, bueno. En aquel tiempo era conocido Bazán y el Carmelo. Sí, verde. Y por eso lo está diciendo, porque ellos sabían, a quien está dirigido sabían que esto era conocido, ¿no? Por ser verde, por ser frondoso, por estar lleno de árbol, planta, por así decirlo. Bueno, y dice, los buenos pastizales, o sea, los dos principales, Bazán y el Carmelo, ¿qué dice? Pierden su verdor, perderían, es decir, lo más fuerte, lo más
verdoso delante de Dios, si Él da la orden, eso se seca. Y los frondosos bosques del Líbano se marchita. ¿Qué te hace percibir esto frente a tu adversidad? Te lo voy a decir así. Para Dios no hay imposibles. Y cuando tú y yo más nos tratamos en reconocer la respuesta, es decir, tú y yo no vamos a encontrar jamás la completa. ¿Por qué? Porque todos, la completa respuesta, porque todos vemos en parte. Todos vemos desde un ángulo, todos percibimos en parte, todos estamos, como dijo Pablo, ¿verdad? Viendo oscuramente, pero vendrá el día en que veremos, es decir, todos, aún cualquier persona que tú admires, que tanto busques, ve en parte. Por eso no podemos decir él solo, porque necesitamos complementarnos. ¿Es valioso cada aportación? Sí. ¿Es valioso cada consejo? Sí. Pero solo hay uno que puede, que tiene todo el consejo, que tiene toda la sabiduría, que tiene todo el marco referencial, y es el único que puede saber. Por eso hay a veces algunas respuestas que no nos gustan y que conflictuamos en ello. Y a veces no nos gusta reconocerlo, porque nos encanta, ¿a poco no? No sé si te identificas. Tener la respuesta, tener la razón, como dicen. Y a veces tratamos, por así decirlo, de darle toda la vuelta y llegamos al mismo punto. Y es que tú y yo tal vez no lo sabemos, pero Dios sí. Solo Dios sabe. Solo Dios sabe por qué pasó eso. Solo Dios sabe. Y ya no trates de, mira, ya no tratemos de, ay, que me confía y descansa en eso. Que tu Dios sí sabe. Y si Él sabe lo que tú necesitas, entonces mejor disponte a acrecentar eso que a lo mejor el día de hoy no estás observando, no estás viendo. Solo Dios sabe. Y a continuación viene, mira, estos dos primeros tienen que ver con lo que Él es. Él es sabio, por eso sabe. Él es consejero, por eso Él puede hacerlo. Él es fuerte, ¿verdad? Por eso Dios es. Pero el tercer y último punto es Dios puede, tiene que ver con lo que Dios hace. ¿Está claro? Los primeros dos tienen que ver con lo que Dios es, y el tercero tiene que ver con lo que Dios hace. Es y hace. Solo Dios puede. Solo Dios puede abrir el corazón de esa persona que tal vez has estado orando y orando y orando y te has tanto, ¿cómo lo podré decir?, recriminado para que no lo puedas seguir haciendo, pero en realidad no está en tus manos. Solo Dios puede cambiar el corazón de tu hijo rebelde. Solo Dios puede ablandar el corazón de una persona que ha sido ofendida, que hoy en día está resentida tal vez. Solo Dios puede hacerte ver lo que, mira, en mi buena intención he tratado de hacer cosas o de buscar forzar, mejor dicho, cosas en otras personas. Ahora yo entiendo que la parte que necesitamos crecer tiene un lugar importante en cuanto a la toma de decisiones. O sea, no quiero decir con esto que nosotros nos tendremos que centrar cruzados de brazos. No, yo estoy hablando de las cosas que ya no están en tus posibilidades. ¿Sí estoy siendo claro? Porque no quiero que te vayas diciendo, pues como Dios puede hacerlo, entonces, no. A nosotros nos corresponde hacer la parte que es
lo que Él nos está llamando a hacer. Nosotros vamos a hablar, nosotros vamos a predicar, nosotros vamos a evangelizar, nosotros vamos a ser discipulados, nosotros vamos a crecer en conocimiento de Él. Sí, estoy siendo claro, todo lo que nos corresponde. Si Dios nos llama, a nosotros nos toca perdonar, a nosotros nos toca realizar, pasar por alto la ofensa, pero estoy hablando de la otra parte. Que aunque a pesar de que, por ejemplo, en una traición, la persona no ha querido encontrar una, llamémosles ni siquiera solución, sino una correcta comunicación. ¿Cuántos saben que solo Dios puede revertir todo aquello que incluso está destinado a fracasar? Y ahí es entonces donde vemos ahora a Nahum diciendo el poder de Dios. Versículo 5, ante la presencia de Dios, las montañas se estremecen, las colinas se derriten. Tal vez tu gran problema, tú hoy lo ves como una gran montaña, como una gran colina. La tierra tiembla y sus habitantes son destruidos. Ese es el poder de nuestro Dios. Y hace una pregunta el profeta: ¿quién podrá quedar en pie ante su ira feroz? ¿Quién? Pero a veces eso no lo asimilamos, ¿verdad? En el momento de la dificultad. Porque lo vemos tan grande. Perdemos el control. Yo te estoy diciendo que esto no sucede en nuestras emociones, sucede. Pero ahí es entonces donde hay que aplicar la dosis de la verdad de Dios, diciéndonos: no hay nadie como Él. ¿Quién podrá sobrevivir ante su furia abrasadora? Responde: su furor arde como el fuego ante Él. Las montañas se desmenuzan. Por eso el entendimiento cada vez de saber con quién estamos tratando tiene que ayudarnos a comprender que no podemos ver las mismas situaciones y circunstancias, familia, que un incrédulo. Estoy hablando del pueblo de Dios. Yo estoy diciendo que no afecten. Claro que afectan. Pero en aquellos que realmente conocen a Dios, creo que debe de haber una gran y profunda diferencia de aquel que no le conoce. ¿Cierto o no? Y llegamos entonces a sentarlo, como me encanta cómo cierra esta parte. Familia, porque Él es bueno. ¿Podrás decirlo? Él es bueno. Te lo voy a decir porque no lo digo solamente por lo que ahora veo, percibo, y me incluyo. Pero si Él no fuese bueno, tú ya no estuviésemos aquí. Por su misericordia, familia, no hemos sido consumidos. Sin en cambio, Él sigue siendo bueno. Es justo y recto. Es perfecto. No va a dejar por culpable. No se está haciendo de la vista gorda. Está siendo paciente. Pero eso no representa que si persistes en hacer lo incorrecto, nadie se saldrá con la suya. Es bueno. Y entre Dios es, Dios sabe, Dios puede, crea descanso en tu corazón. Enfócate en lo que tienes que hacer.
y deja el resto a lo que solo Dios puede hacer. Él es un refugio seguro cuando llegan las dificultades. Todos sin excepción alguna, vamos a pasar por dificultades, crisis de diferente tipo, en diferente tiempo, constantes tal vez, pero no te va a sacar de onda si mañana enfrentas una nueva problemática. Sabrás que es parte de nuestra naturaleza caída, sabrás que es parte de estar en un mundo roto. Habrá algunas que son parte de tus malas decisiones, de consecuencia de tu mal accionar. Pero aún a pesar de eso, llévate esto, que el único lugar seguro se llama Dios. No hay nada seguro. Nada seguro. Solo Dios es seguro. Y Él está, ¿cómo? Cerca. ¿De quiénes? En pocas palabras, el solo Dios es, solo Dios hace y solo Dios puede, es para aquellos que realmente confían en Él. Llévate esto y vamos a vivirlo. Cuando tú apliques esto, te vas a dar cuenta que te vas a convertir. Yo no te estoy viniendo a dar una hipótesis, esto está comprobado. No quiere decir que voy por la vida ya sin preocupaciones, no. Pero las tomo desde un ángulo ya muy diferente. Y cuando eso está en tu vida, te digo algo, tú puedes llevar a aconsejar a otros. Y es lo que Dios quiere hacer. Que esto no se convierta en teórico para ti, esto que se convierta práctico en tu vida. Y una vez que lo has puesto en práctica, ahora sí, dile, mira cómo es, cómo se cierra este planteamiento.